Esta mañana, amados hermanos, hemos tomado el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Y desde siempre hemos hablado de la transfiguración. Desde siempre hemos escuchado que Jesucristo se manifestó ante sus discípulos en un hecho trascendental. Desde la cumbre de nuestra fe iluminada, debemos descender a un llano oscuro, en un mundo de necesidad, en un mundo que necesita ver esa misma fe a la cual nosotros estamos sujetos. Y no sujetos tanto, sino una fe sincera, una fe solidaria. El versículo clave para hoy es el versículo 33, que dice: Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero ¿por qué aquí el apóstol Pedro dice: bueno es para nosotros que estés aquí? Como dicen ahí coloquialmente hablando las personas, pues ¿cómo no iba a ser bueno? Estaba Jesús presente, estaba radiante, pero estaba haciendo algo muy importante, mostrando un amor que todos y cada uno de nosotros debemos experimentar. Ese amor en el cual Él estaba orando al Padre. Y que en este momento podemos ver que era una luz que radiaba del rostro de Jesús. Y que mismo Moisés mostró en el Antiguo Testamento cuando le fueron dadas las leyes de Dios. La ley eclesiástica, la ley ceremonial, la ley civil, los 10 mandamientos. Pero hubo algo que Moisés hizo y que Jesús en este momento del Evangelio no hizo. En el Antiguo Testamento vemos que Moisés cubrió su rostro con un velo para que la gente no se enfocara en él y lo tomara a él como una deidad. Él mostró la gloria de Dios obedeciéndolo, mostrándose sumiso a su voluntad. Cuando le dijo: ve y desciende, porque este pueblo de dura cerviz lo puedo destruir, pero se ha puesto con un Dios falso, se ha hecho un Dios falso. Y como les mencionaba hace unos momentos en el estudio, todo el género humano necesita a alguien en quien confiar. El pueblo de Dios malamente pidieron un becerro de oro para adorarlo. Hoy en día nosotros sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador y es Él quien vino a cumplir, no a quitar, sino a cumplir toda la ley de Dios. Moisés cubrió su rostro para que él no recibiera esa gloria, sino él estaba manifestando la gloria de Dios. Y aquí es lo que vemos, el tema para hoy, la gloria venidera por medio de Cristo. Ahora Jesucristo, por eso les mencionaba, Moisés hizo algo, pero Jesús no hizo. Moisés se cubrió, pero Jesús no se cubrió para que sus mismos apóstoles, sus mismos escogidos, se dieran cuenta de esta gloria. Veamos cómo Moisés, representado, como lo acabo de decir, en un Antiguo Testamento, radiante, en gloria, tanta luz, tan magnífica, tan maravillosa, renovando el pasado y anticipado futuro. El pasado quedó atrás. Tu pasado, amado hermano, amada hermana, quedó atrás también. Porque si nos basáramos en el Antiguo Testamento, ¿quién de nosotros podría cumplir la palabra de Dios o las leyes de Dios al pie de la letra?
absolutamente nadie. Incluso hoy en día nos cuesta cumplir u obedecer los 10 mandamientos, en especial los 3 primeros. Cuando Dios nos dice que debemos amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente incluso. Es ahí donde nosotros nos vemos que no podemos cumplir la ley de Dios, y es por eso que Dios envió a su Hijo para que nosotros confiáramos en Él y nos sujetáramos a Él. Por este inmenso amor, Jesús ora al Padre y está mostrando infinito amor. ¿Por qué? Porque Él manifestó esa gloria, la gloria de Dios en el rostro de Jesús, la gloria de Dios en su vestimenta incluso. Cada uno de nosotros hemos sido bautizados y hemos sido presentados delante de Dios. Y dice nuestro Señor que Él nos hace nuevas criaturas. Ahora nosotros estamos justificados, hemos sido declarados justos y hemos sido presentados ante el Señor por medio de Cristo. Pero aquí viene algo muy importante, que es necesario que nosotros también descendamos como lo hizo Moisés, como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, como lo hizo Jacobo. ¿Y cómo descendieron ellos tres? A un lado hacemos a Moisés, porque él ya pereció. Y pereció de una forma en que Dios lo dijo como, cuando le dijo en su desobediencia, no verás ni entrarás en la tierra prometida. Fue llevado en cuerpo y alma delante de Dios. Pero aquí viene Pedro, viene Juan, viene Jacobo, que estaban presentes en esa transfiguración. Porque es necesario que, como ellos, nosotros también descendamos a ese llano. Porque es necesario que nosotros perezcamos. Porque es necesario que nosotros presentemos esa misma gloria que ellos presenciaron. Jacobo fue muerto a espada por el rey Herodes Agripa, como un Pedro que fue llevado a la cruz de cabeza, porque él no quiso morir como nuestro Señor Jesucristo. Fue crucificado Pedro de cabeza, como un Juan que fue, no digo abandonado, pero fue apartado en el exilio, que murió por la vejez, pero en pobreza. Ellos descendieron a ese llano, mostrando la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque murieron, puedo decirlo así, perecieron dignamente en el nombre de Jesús. Porque ellos siempre predicaron y jamás se adjudicaron esa gloria, sino que mostraron la gloria de Dios. Pero ¿por qué era bueno? ¿Por qué Pedro dijo, bueno es para nosotros? Porque este mundo, amados hermanos, es pasajero. Y esa luz que resplandeció nuestro Señor Jesucristo, así como Moisés, así como Elías, quisiéramos que nosotros resplandeciéramos de la misma manera. Porque vemos la gloria de Dios, no en sufrimiento, sino en toda su plenitud. El mundo clama ante un Salvador. El mundo necesita de sanación. Y el mundo quiere ver algo extraordinario. Pero nosotros que ahora conocemos a Cristo y lo hemos visto en su palabra, Él dice que nosotros somos la luz y la sal del mundo. La luz porque tenemos la palabra, y la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Tenemos la palabra de Dios y hay que llevar esa luz, esa misma luz que es lumbrera a nuestro camino. Esa misma luz que se mostró en Jesús, en esa transfiguración. Pero vean ustedes, dice la palabra de Dios en este evangelio, en el versículo 33, que quiero volver a leer, que dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí.
y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Porque no sabía lo que decía. Él quería que se quedara plenamente, porque habían visto sus ojos eso maravilloso. Yo te pregunto a ti, amado hermano, amada hermana, ¿qué has visto de maravilloso en Cristo? O te cambio la pregunta, perdón. ¿Qué ha hecho la palabra en ti de maravilloso? ¿Qué maravillosas cosas ha hecho el Señor en ti? Si bien es que te da vida, te da salud, te da dinero, te da trabajo, te da esposa, te da hijos, te da esposo, te da todo lo necesario, porque dice el Señor que Él suple nuestras necesidades. Pero tal vez te preguntes y digas, bueno, si Dios da y cubre nuestras necesidades, ¿por qué no me quita este cáncer? ¿Por qué no me da dinero, que necesito mucho dinero? ¿Por qué no me da, no sé, algún joven soltero, con todo respeto lo digo? ¿Por qué no me da una pareja? Porque dice la palabra de Dios que el tiempo de Dios es perfecto y nuestros tiempos no. Y dice también la palabra, mis pensamientos no son sus pensamientos, mi tiempo no es su tiempo. Pero el amor que yo he mostrado por todos y cada uno de nosotros, en este caso hablando Jesús, es pleno. Y aquí nos lo muestra, porque vean en el versículo 34 que dice, mientras decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Versículo 35, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta parte de la Biblia que Dios nos habla en medio de la nube? Si nos damos cuenta desde el Antiguo Testamento, nuestro Señor habló en medio de la nube, por medio de truenos, y eso ya se los había mencionado una vez o varias veces. En el monte Sinaí la congregación no quería acercarse, ¿por qué? Porque tenían temor de que Dios los exterminara, y sucedía así. Dice una parte de la Biblia en Éxodo también que una parte se acercó casi en las faldas del cerro o del monte Sinaí y perecieron, incluso animales perecían, porque la gloria de Dios estaba ahí, el Señor estaba en ese monte. Pero ¿qué dijo la congregación a Moisés? No, sube tú habla con el Señor, ahora sí lo vamos a obedecer, pero para que nosotros no subamos, sube tú para que no perezcamos. Vean ahí cómo es que hasta hoy en día sigue sucediendo lo mismo. ¿Por qué la gente necesita una deidad para confiar cuando Dios dice, aquí estoy yo? Aquí está mi Hijo. Aquí está el Espíritu Santo, porque cuando Jesús fue al río Jordán para ser bautizado, estuvo la Trinidad en persona. Y nos dice la palabra de Dios, Jesús en el río Jordán para ser bautizado, Dios que habló desde la nube, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que descendió en forma de paloma. La Trinidad en persona. Ahora nos habla aquí que Dios habló desde la nube y todavía dice, Él es mi Hijo amado. A Él escúchenlo. Esta es la pregunta, amados hermanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Jesús? Es decir, ¿cuántas veces hemos escuchado su palabra? ¿Por qué a veces endurecemos nuestro corazón? ¿Por qué a veces preferimos hacer lo que nosotros queremos y no lo que dice la palabra de Dios? ¿Saben por qué? Porque seguimos siendo el mismo pueblo de dura cerviz. No dejamos que esa transfiguración brille en nosotros para brillar ante los demás, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Es decir, ¿cuántas veces has escuchado la palabra y cuántas veces has mostrado esa palabra a los demás? ¿O cuántas veces has puesto en práctica todo lo que dice la palabra? ¿Cuántas veces has confiado en su plenitud en Cristo? Le decía ayer a mis hermanos en el estudio, a veces el mundo nos jala a nosotros y nos olvidamos que es Dios el que está obrando.
incluso nos olvidamos de darle gracias. Sam se rió en el momento en que le dije, si vas a ir al baño a bañarte, tienes que decir en el nombre de Cristo, voy a bañarme. En el nombre de Cristo voy a encender la estufa, le decía yo a Paola. ¿Cuántas veces le has dado gracias, incluso hasta por terminar de comer? Si bien, con todo respeto, lo digo como dicen por ahí, como pelado, como norteño, con todo respeto. Te levantas de la mesa y ya, bueno, ya terminé, gracias, vámonos. Pero no decimos, Señor, gracias por la comida, gracias por el sustento, por el abrigo, por todo lo que me das. ¿Cuántas veces lo hacemos? O ¿cuántas veces vienes a la casa del Señor y le dices, Señor, gracias por este día, gracias por esta hora, gracias porque me diste, no sé, me concediste lo que te pedí? Si bien, amados hermanos, esa es la transfiguración que el Señor nos muestra, porque nos dice en el versículo 35 al 38, dice, y vino una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Si se dan cuenta aquí, la multitud estaba esperando a Jesús, estaba esperando a sus apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? Se quedaron callados, porque dice aquí la palabra, no dijeron absolutamente nada. ¿Porque lo mandó Jesús? ¿O porque tuvieron temor de lo que vieron? ¿O no estaban seguros de lo que habían visto? Eso es lo que pasa con nosotros, que no estamos seguros con lo que vemos, con lo que escuchamos, porque anteponemos nuestra inteligencia o nuestra sabiduría antes que la palabra. Si bien ya hemos visto el amor de Dios, si bien ya hemos visto lo que incluso nos dice aquí y lo que nos dice la palabra de Dios en el momento en que Jesús fue bautizado, cuando dijo, Él es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ahora nos dice, este es mi Hijo amado, a Él escuchen. Si bien, amados hermanos, hemos escuchado de la palabra de Dios, entonces hay que hacerla nuestra. Hay que imitar a Jesús, confiar en Él rotundamente, pase lo que pase. Por eso es que los discípulos lo que vieron fue a Jesús solo. ¿Pensaron que era una alucinación? Tal vez. Pero ¿cuántas veces hemos pensado lo mismo? Que Jesús o nuestro Dios obra en nuestras vidas y nos olvidamos que es Él el que tiene el control, no nosotros, no nuestro dinero, no nuestra inteligencia, sino es Dios mismo que quiere que nosotros hagamos brillar esa luz, que rindamos la gloria y la honra a Cristo, quien hizo posible que tú y yo y todos nosotros estemos aquí. De la gloria de Dios vendrán bendiciones, vendrá una paz abundante. De la gloria de Dios vendrá todo aquel que quiera ser sanado. Y de la gloria de Dios nos llevará a esa vida eterna. Por eso Él dice que Él es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Él ha hecho todas las cosas nuevas. Tú y yo, amado hermano, amada hermana, hemos sido nuevos, hemos sido renovados, gracias a la gloria de Dios. Amén.